Las fuentes de la obligación. El contrato son los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Sus elementos de existencia y de validez, requisitos de existencia, son esenciales. El acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efecto de derechos sancionados por la ley. Requisitos de validez es el acto jurídico una vez constituido por todos sus elementos de existencia. Deberá reunir además los requisitos de validez necesarios para ser perfectos y producir efectos jurídicos plenos. Ejemplo, un contrato de alquiler. La declaración unilateral de voluntad es el elemento esencial de definición del acto jurídico. Sus elementos y características son voluntad libre y consciente, manifestación expresa o tácita, finalidad de crear obligaciones, licitud del objeto, aceptación tácita. Ejemplo, una persona hace una publicación en redes sociales para ofrecer una recompensa de 5,000 pesos por un perrito extraviado. El enriquecimiento ilícito es el enriquecimiento ilícito o enriquecimiento sin causa. Establece que nadie puede enriquecerse injustamente a expensas de otras personas sin una causa legítima que lo justifique. Sus elementos y características son beneficio económico, empobrecimiento de otra parte, ausencia de la causa jurídica, relación entre enriquecimiento y empobrecimiento, restitución obligatoria. Por ejemplo, si una persona recibe por error un pago, está obligada a devolver el monto. La gestión de negocios. Sin un mandato previo, alguien interviene en los intereses de otra persona para evitar un perjuicio o generar un beneficio. Sus elementos. La primera, para que haya gestión, la intromisión debe ser intencional. El gestor sabe que está inmiscuyéndose en los asuntos de otro. El que gestiona un asunto ajeno, creyendo lo propio, no realiza una gestión de negocios. Segundo punto, la intromisión es espontánea, pues ni procede de un mandato legal, no es obligatoria, ni de solicitud del dueño del negocio, no es un contrato de mandato. Tercera, que debe estar presidida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Cuarta, aunque no lo señale la doctrina, no debe ser emprendida contra la expresa o presunta voluntad del dueño del negocio, pues la invasión autorizada es excepcional y debe ser salvaguardado el derecho de cada uno, cual a decidir lo que le conviene en lo relativo a sus intereses personales, salvo que se trate de una gestión de utilidad pública. Los hechos ilícitos imponen la responsabilidad de reparar los daños causados a terceros por conductas contrarias a la ley o al orden público. Sus elementos: el que haya obrado en interés propio, el que haya realizado operaciones arriesgadas, el que incurre en culpa o negligencia, el que actúa contra la voluntad del dueño, por ejemplo, cuando una persona atropella a otra y va en estado de ebriedad. El riesgo creado establece la responsabilidad de una persona o entidad por los daños causados por actividades que, por su naturaleza, implican un peligro inherente para terceros, aun cuando no medie culpa o negligencia. Sus elementos y características son actividad peligrosa, relación causal directa, responsabilidad objetiva, carácter compensatorio. El riesgo creado protege a las víctimas de daños derivados de actividades intrínsecamente peligrosas, estableciendo la responsabilidad de quienes la realizan sin necesidad de acreditar culpa. Su objetivo principal es asegurar una compensación justa y garantizar la seguridad jurídica frente a riesgos inherentes a ciertas actividades. Por ejemplo, cuando un conductor de tráiler entra a exceso de velocidad por zonas escolares en un horario de clases, esto implica un riesgo mayor a los transeúntes.